Aquí estamos nuevamente en el análisis de la semana en el ámbito nacional con Manuel Díaz Cid. En estos días hemos visto pues cosas raras o no previstas o no previsibles como la alianza del PANAL, un partido que nace bajo el amparo de la maestra Elba Ester, el sindicalismo magisterial. Siempre había sido una bisagra, creo que era su papel, ¿no? Creo que hasta la maestra lo pensó de esa forma, como una bisagra. El ideólogo Luis Castro, por supuesto, o el estratega, el operador de esto, para cerrar filas en los estados con el grupo político que al magisterio le conviniera. Y así surgió, por ejemplo, la alianza con el PAN poblano y para sacar al PRI de los cerros de Casa Puebla, del gobierno, ¿no? El PAN se aprovechó muy bien de esta relación, pero con la llegada de Manlio se establece una relación con el PANAL diferente y empiezan a darse los escenarios de alianzas con el PRI en no sé si 10 o 12 estados de la República, y se daba por hecho que Puebla estaría dentro de esa lista, y al último se da una sorpresa en el último minuto del último día, donde la ley le permitía todavía registrarse como alianza, da la sorpresa y el PANAL se une al PAN. En el caso de Puebla, verdaderamente un tema interesante. Claro que sí. Y como otros asuntos, la persecución que se está dando no solo mediática, sino se me antoja hasta política contra el gobernador de Veracruz, el tema de Zacatecas, donde va un priista joven ligado a los empresarios, las pues alianzas PRD PAN en otros estados menos Puebla, la ratificación de pues, del grupo perredista nuevamente de que en Puebla no hay alianza, y no hay alianza por el gobernador, y en el PANAL la consideración de que hay alianza por el gobernador, no con el PAN. Claro. ¿Cómo ves todo el escenario? No, mira, el escenario es un reflejo de estos acomodos que comienza a generar la disfuncionalidad del modelo de los partidos convertido en partidocracia. Yo creo que el tema más relevante para los politólogos en este momento, y además de los hechos propios de la carrera electoral, es apreciar cómo van a resolver los problemas que se están generando en el orden de la política los diferentes grupos partidistas y sobre todo del grupo en el poder, el grupo del presidente Peña Nieto, cómo va a enfrentar esta corriente cada vez más intensa de descalificación del modelo de gobierno que representa Peña Nieto, y cómo enfrentar también, cómo resolver también el reclamo y protestas que provienen de los grupos de la izquierda, desde Andrés Manuel López Obrador hasta los encapuchados de Chiapas. Todo mundo está ahora reclamando espacios de participación y presencia, y está opinando en torno sobre todo al tema de las alianzas. El Partido Revolucionario Institucional juega una línea que es muy vulnerable: decir no a las alianzas de los otros, pero sí a las alianzas suyas. Y eso no tiene defensa delante ni de los ciudadanos ni delante de los órganos que registran las transformaciones de la política y las convierten en códigos jurídicos que ayudan a que la sociedad vaya corrigiendo los
defectos, los puntos poco explicados de la corriente política en este momento, y ahí sea capaz la sociedad de entender el juego de los candidatos ciudadanos, sea posible entender incluso el tema de las alianzas, porque el tema de las alianzas en política no es un descubrimiento actual, al revés. Por supuesto que no. De hecho, particularmente en el mundo europeo, se forma gobierno con las alianzas. Se forma gobierno con las alianzas. Claro. No existe ningún partido que tenga tal número de votantes que tenga mayoría. Se han dado casos, pero la Merkel depende de las alianzas. De las alianzas. Bueno, el caso español ahora, que estamos viéndolo muy cercano, pues Rajoy perdió y no pudo formar gobierno, y entonces ahorita el PSOE junto con Ciudadanos, Podemos, están intentando formar gobierno, y esto estás hablando de juntar al agua y al aceite. Así y es. Al vinagre. Sí. Ciertamente el escenario es un escenario muy típico de la posmodernidad, porque... Que no es malo, ¿verdad? Que no es malo, ¿no? Mira, yo creo, y qué bueno que lo planteas, que uno de los errores más grandes que se están cometiendo en los partidos respecto a lo que está sucediendo es esta ponderación bueno-malo, ¿sí? No acaban de entender muchos de los políticos que el final de la época de la modernidad nos deja una democracia llena de puntos vulnerables, y que la sociedad, que si no lo ha entendido, sí lo está intuyendo, está buscando salidas que le permitan al ciudadano tener mayor presencia en el reclamo de el funcionamiento de los representantes, y al mismo tiempo le permitan a la sociedad civil crear instituciones capaces de sancionar a quienes estén faltando no solo a los estatutos que regulan los procesos electorales, sino sobre todo a los que están tratando de definir las nuevas instituciones que van a venir a sustituir a los modelos, a las instituciones que ya en este momento ya caducaron. ¿Sí? Manuel, ¿y no te parecería necesario el distinguir entre las alianzas benéficas, las que son buenas en términos amplios para la sociedad, y las alianzas que van de la mano de la complicidad, de la corrupción? Porque esas pareciera que se están dando mucho más que las otras en el escenario de proteger a los grupos políticos y no al ciudadano. No al ciudadano. Te pongo el caso de Moreira, de lo que sucedió en España, te pongo el caso de Duarte nuevamente con lo de Veracruz, te pongo el caso de Puebla de la falta de justificación de 1.400 millones o algo así, donde las empresas beneficiadas con esa obra pública son las mismas empresas beneficiadas en el Estado de México cuando Peña Nieto fue gobernador y en este gobierno federal, y empiezas a encontrar una serie de alianzas, pero para los negocios. Claro, son las alianzas con las oligarquías. Exacto. De hecho, este fenómeno del que hablas ahora es uno de los fenómenos que apunta con mayor claridad a explicar qué ha ocurrido con la Rusia que maneja Putin. Es un ejemplo. Es el mejor ejemplo de hacia dónde van este tipo de alianzas, en las que el tema del pragmatismo está por encima de cualquier otra valoración del proceso electoral, y se trata de ganar las elecciones para poder imponer toda una serie de acuerdos que han sido fijados por los grupos que no militan en los partidos, no representan
a muchos sectores de la sociedad, pero nadie puede negar que son los que tienen los recursos y son los que en un momento dado pueden fijar qué es lo que hay que recortar y qué es lo que hay que mantener para que el sistema siga vigente, porque los estados nacionales, Jesús Manuel, contrariamente a lo que algunos autores suponen, los estados nacionales no desaparecen. Los estados nacionales entran en un proceso de mutación, pero el Estado tiene que estar allí presente para que las instituciones, aún las pragmáticas... ¿Es una adecuación, Manuel? Una mutación, fíjate que es una mutación, porque es una transformación. O sea, estamos viendo el surgimiento de una nueva concepción de Estado, no que el Estado se acomode a las situaciones actuales. Así es. De hecho... Entonces, ¿el concepto Estado fallido dejará de existir? Precisamente el planteamiento de las corrientes de la teoría política que no coinciden con estas percepciones de los estados fallidos están señalando que el problema número uno en este momento es que los estados-nación han perdido el piso, han perdido la credibilidad, gobernados por oligarquías que, habiendo sacado adelante sus propósitos, sin embargo dejan descontenta a la población, a la sociedad, de lo que es el manejo político, la administración. Hoy, dos ejemplos claros que no son mexicanos, pero Evo Morales ahora con el referéndum, ahí tienes un ejemplo que también es una oligarquía indígena, digámoslo así, y la reafirmación electoral en el caso de Trump. Claro. Que no hemos hablado, la semana próxima será el supermartes, tendremos bastante tela de donde cortar, pero son dos ejemplos de esto que estás diciendo, Manuel, que se están dando en el mundo, ¿no? ¿Por qué si se da en Estados Unidos y en Bolivia y demás, por qué no se puede dar en México? En México, claro. Sí. Y el Estado de Derecho que todo el mundo está en este momento exigiendo que funcione, no puede funcionar porque la sociedad civil en nuestro país todavía no alcanza la madurez para convertirse en una institución capaz de ponerle reglas a la conformación de los nuevos estados y hacer que la sociedad sea considerada como uno de los factores que debe incorporarse a los procesos políticos. Tenemos una percepción del Estado como un instrumento simplemente de administración, cuando en el fondo el tema es mucho más difícil de manejar, porque estás hablando de la soberanía. Los estados nacieron y se fundan sobre la soberanía. Y las fronteras surgen como defensa del territorio y la separación del otro. Claro, y esta que es la visión de los estados-nación, ahora pretende, sobre todo el crimen organizado, fronteras. Desaparecer las fronteras, sí. Claro, pero eso es lo primero. Claro. Vuelve a ponerse de actualidad Ratzel. Sí, con la teoría de las fronteras, porque las cosas que están sucediendo verdaderamente rebasan lo creíble. Mira lo que está ocurriendo con las migraciones en este momento en Turquía. Y en Hungría, que ya hubo una denuncia de parte del primer ministro contra la Merkel porque está generando un conflicto al dejar pasar a tantos migrantes. Así es. En el caso de los turcos es muy interesante el que se analice cómo el Estado Nacional turco, que tiene muchos puntos de coincidencia en el orden socio-religioso
con los inmigrantes, son musulmanes, muchos de ellos provienen del tronco que los turcos generaron cuando se adueñaron de estos territorios, y ahora se encuentran confrontados por razones de supervivencia. Claro. Y los turcos están abriendo espacios, sobre todo para ciertas áreas de personas que llegan como refugiados, que vienen huyendo de Siria. Y bueno, te encuentras con la declaración. Vienen huyendo de la nueva concepción para muchos, pero de la vieja puesta en valor del Estado Islámico. El Estado Islámico, claro. Oye, bueno, nos salimos de lo de México, pero bueno, es que son válidos los comentarios para dar ejemplos de lo que está pasando en el mundo y que México no está pues al margen. En el caso mexicano, Manuel, las alianzas, decía un maestro matemático, 0 más 0 da 0, no es 1, no hay unidad. Hay partidos políticos que no tienen absolutamente ninguna justificación ni de existir, pero le permiten al provocador de las alianzas la operación política, claro, y la suma de los recursos económicos. Mira, uno de los factores que durante mucho tiempo ha manejado esta situación es el de los recursos económicos que se juntan, se mezclan para alcanzar propósitos que parecen totalmente legítimos frente a la sociedad, a la que se le oculta los mecanismos que se han operado para el financiamiento y para la obtención de recursos, claro. Así es, e incluso para el reparto de los beneficios. Sí, nada más imagínate, el PT, que oficialmente lo dieron por desaparecido, sí, y luego lo resucitaron, ¿no? Porque lo resucitaron, sí, de alguna manera con el proceso electoral extraordinario, donde le metieron ahí los votos necesarios, sí, para no perder pues el registro, sí. Va en alianza con Rafael Moreno Valle, en el caso poblano, cuando el que le inyectó el suero fue el PRI. Sí. Y ahí es donde surgen dudas que no te explicas, ¿no? Y cómo te cae el tema de que el panal firme, cuando ya Manlio decía que tenía arreglado todo, liberan a la maestra de la cárcel, la mandan al hospital privado, y otra vez la vuelven a regresar al día siguiente de que se firma la alianza con Moreno Valle. Sí, digo, o sea, la política de la, ¿cómo le llamas a esto? O sea, ¿qué es esto? ¿Esto es hacer política? No, esto es la política de las oligarquías. De las oligarquías. Nuevamente volvemos a ese tema. Pero nada más que la diferencia, que es muy importante, es que cuando aparecieron los primeros esquemas de democracias gobernadas por oligarquías, estas oligarquías que en la cuestión económica establecían alianzas muy benéficas en lo económico, tenían, aunque ahora cueste trabajo que alguien lo piense así, tenían un código ético que era el que reglamentaba muchas cosas, y ese código ético era, digamos, la muralla de contención que impedía que intereses que no son de la política se mezclaran en los acuerdos de los políticos que gobernaban y tuvieran influencia sobre sus decisiones. Por eso esas oligarquías eran más libres, más abiertas, eran más explicables delante de la comunidad, porque mientras defendían con todos sus argumentos su postura desde el punto de vista doctrinario, no hacían sufrir a la población, sí, los problemas de los desequilibrios que generan, sí, los malos manejos de la economía. Oye, Manuel, pero además había una carga ideológica dentro de esa, claro, de esa oligarquía.
en la época de don Porfirio, por ejemplo, con los científicos, ¿no? Claro. O sea, había algo de pensamiento. Y en este caso, hoy día, lo que vemos es la relación ya no es con la carga, digamos, ideológica, sino con el porcentaje de dividendos, con los beneficios que te deja tener tales o cuales posiciones de presidentes, diputados, senadores, gobernadores, etcétera. ¿Cuánto nos deja? Exacto. Y bueno, lo que pasa es que no tenemos mecanismos de saberlo para saber exactamente pero si cómo tú están ves las cosas, ¿no? El grupo Han González, bueno, Han, porque ya no es Han González el grupo, no Han Ron, que tienen un tema financiero ahí que se llama Interacciones, reconoció hace unos 5 o 6 semanas, que fue cuando no nos vimos, salió esa nota por ahí, rinde cuentas el presidente de este grupo financiero, donde dice que le ha prestado a varios estados de la República 62 mil millones de pesos. Y entonces los beneficios que esto representa para ese sistema financiero son muy buenos, de tal forma que entrega cuentas perfectamente bien de una gestión de un año en donde el dinero ha fluido de maravilla. ¿De dónde sacó el grupo 61 mil millones de pesos? Dime si no esos grupos, esas entidades, fin, son lavadoras de dinero de los políticos. Evidentemente, por lo menos hay una sospecha de eso. Y se las prestan a los nuevos políticos. Y los nuevos políticos crean los fideicomisos para comprometer el cobro de los impuestos para pagarles. Eso es una oligarquía perfectamente bien diseñada en el orden financiero mexicano. Claro. No hay PRI, no hay PAN, no hay PT, no hay... Tal vez Morena se salve del asunto nada más, pero pues es increíble, ¿no? Sí, es exactamente lo que estábamos comentando. Las oligarquías que dentro de la lógica de las mismas tenían sus beneficios, pero le daban a la sociedad, participaban con la sociedad en el desarrollo y en el crecimiento, por eso se fortalecieron. Sí. Y estas oligarquías en donde todo se mueve en torno a la figura de un caudillo, de un personaje o de un grupo muy pequeño que es el que recibe todos los beneficios, dejando a la sociedad todas las responsabilidades, porque al final de cuentas las deudas a largo plazo las vamos a pagar los ciudadanos con nuestros impuestos. Bueno, ya se dio el fenómeno de el que fuera rector de la UDLA, Enrique Cárdenas, de presentar una demanda, una solicitud de un amparo para no pagar el impuesto sobre la nómina, que es el que se comprometió en el caso poblano. Creo que no es el único caso Puebla. Hay otros estados que los gobernadores han hecho la misma decisión de crear estos fideicomisos para comprometer el pago de los impuestos, en este caso de la nómina, en otros estados será de otro, pero tienen el mismo objetivo, pagar los PPS, las obligaciones, lo que no está considerado deuda. Claro. O sea... Y dar la impresión de que estás haciéndolo bien. Claro, delante de la mayoría de las personas que no tienen acceso ni a esta información, ni a estos conocimientos para reflexionar sobre el tema, y del otro lado tienes un núcleo de personas para las cuales la política se va centrando cada vez más y más, primero, en el propósito de alcanzar el poder. Eso se vuelve obsesivo. La obsesión. Es el tema que los atrapa, y ni siquiera esto viene acompañado de una plataforma de principios, de una agenda con un menú que pudiera en un momento dado llamar a la sociedad para que el país se encuentre la manera de reducir las asimetrías entre los grupos marginales y los grupos que tenemos una forma mejor de vivir a partir de una concepción
de unidad en el orden no solo de electorero, sino una unidad en el orden más profundo, que en las alianzas pudiera ser un argumento legitimador si se diera y sobre todo si se cumpliera, porque en ese momento, cuando todos los partidos coinciden en un punto de convocatoria y están de acuerdo en hacer cosas que beneficien a la sociedad, me parece que comenzaríamos a ir por un camino mejor. Pero no está viéndose. Pero eso es lo que no se está viendo, ¿sí? ¿Tú cómo percibes el caso poblano? Ya ahorita ya están registrados, ya están las alianzas dadas, los partidos locales pequeñitos se suman con el PAN, de última hora PANAL, PT, que no entiendo tampoco la relación, y del otro lado la tradicional alianza del Verde con el PRI. Dos personajes más o menos cortados con la misma tijera, los dos vienen de temas económicos, los dos militantes del PRI de la parte, digamos, ilustrada, ¿no? Egresados de las universidades, con maestrías, alguno con pues, algún doctorado, pero si los ves, no son parientes, no son familiares, pero se llevan con los mismos. O sea, van al mismo club social, que comen en los mismos restaurantes, están hasta emparentados ahí algunos con otros, ¿no? Es más o menos lo mismo. Sí. No es una lucha entre una carga ideológica del bien común y de la justicia social, claro, o de la puesta en valor de la revolución, no sé cómo llamarlo hoy día. Yo creo que ya ese tema ya no se habla, ya desapareció, claro, ¿no? Pero eso es lo que estamos viendo los poblanos ahorita. Exactamente. Mira, en el fondo... Y nos invitan a la fiesta, ¿no? Claro. A ir a ver ahí cómo... En el fondo te estás encontrando con los primeros escarceos de la sociedad política para enfrentar la problemática del fin de la modernidad, que está desmantelando los paradigmas de la democracia y está abriendo unos espacios de muy buen tamaño para que quienes logren concebir el proyecto de unidad se introduzcan por estas grietas que se abren en el viejo sistema para fortalecerlo o para romperlo finalmente y dar paso a otra nueva realidad. La sociedad, decíamos, es una sociedad que despolitizada, es decir, sin estar en los partidos, ni con los partidos, ni con los candidatos de los partidos. La sociedad sí quiere cambios, la sociedad sí quiere cosas que les sirvan para iniciar. Y viene alguien y nos dice eso que queremos oír, eso que estás diciendo, pero hace todo lo contrario. Hacen todo lo contrario, claro. Y se repite la historia, Y mira, yo creo que hay una, digamos, en cierta forma una inercia que lleva a los actores de la política a manejarse de esta manera, porque cuando ellos tratan de encontrar algo fuera de esta negociación específica que se está dando, pues se encuentran con que no hay nada. Lo único que hay es esta negociación, o estás ahí o estás afuera, pero no tienes tu propia opción para intentar compensar este fenómeno. Y eso es la puerta de entrada, lo decía el Papa Francisco, es la puerta de entrada a la corrupción. Y están generando todos los días los ambientes para que los jóvenes entren a la corrupción. Entren a la corrupción, sí, porque... Y al consumo de drogas, por supuesto, y a todo lo ilegal, ¿no? Se han desvencijado totalmente los conceptos de tipo ético, de tipo incluso patriótico de los jóvenes,
que en este momento no miran la política con la intención de irse familiarizando con la misma, sino miran de qué forma pudieran ellos beneficiarse lo más rápido posible con los recursos que en estos lugares se manejan, y ahí es donde entran los enlaces que hacen que los que están buscando lavar dinero encuentren lavadores que además se les van a quedar muy agradecidos. Todo lo que hemos visto del desarrollo inmobiliario y los edificios vacíos, ¿no? Lo que Así sucedía hace 30 años en Guadalajara, ¿no? Cuando el narcotráfico hacía lo que quería en el estado de Jalisco. Curiosamente es el fenómeno que en Mumbai, en la India, ha generado mayor protesta de la sociedad la construcción de grandes edificios vacíos, que como tú sabes, la India es un país con una sobrepoblación, una cantidad de gente impresionante. Que no tiene techo. Y los edificios vacíos. Los edificios están vacíos. Sí, pero no es nada nuevo el tema de que una de las principales opciones que hay para lavar dinero sea el mercado inmobiliario, el construir el tema turístico, los hoteles, etcétera. Ahí tienes a Las Vegas como el ejemplo del siglo pasado más importante de la mafia en los Estados Unidos, ¿no? Así es, y la lectura de cualquier texto serio sobre la expansión de los grupos de la mafia de Las Vegas a la isla de Cuba, por ejemplo, son argumentos. Fueron elementos clave en el tema de la revolución. Claro, en el tema de la revolución y en el rechazo del pueblo cubano a los norteamericanos, porque a través de ellos llegaba la corrupción. Y la prostitución, el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Manuel, ¿qué prevés suceda en este año en las elecciones? Son 12 estados, ¿no? Creo, los que viviremos elecciones. Esto, según los resultados, veremos una carga importante para el 18, ¿no? Así es. Yo creo que de aquí van a comenzar a aparecer las corrientes, los indicadores que te van a decir quiénes van a quedar mejor posicionados para la carrera de la presidencial del 18, pero además el riesgo de que algunos de los actores muy adelantados en este tema se vean desplazados por las nuevas figuras, que son las que aparecen a última hora y sacan como resultado pues escenarios que no estaban ni considerados ni previstos en favor de determinados grupos que ahora parecen tener grandes expectativas, pero en la medida en la que se vayan cerrando los espacios, veremos finalmente a favor de quién se hicieron estas alianzas. Es importante. Pues Manuel, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Tendremos el Supermartes. Los periodistas.